Mi nombre es Asael. Hoy les traigo un tema muy interesante, que tu negocio no se detenga por pérdida de información. Hablaremos un poquito de la importancia de la protección del activo más importante de tu empresa, como lo son los datos. Nos acompaña la ingeniera Lucelena Ojeda, quien estará a cargo de la introducción, y también un invitado especial por parte de Acronis, nos acompaña el ingeniero Alejandro López. Sin más preámbulo, quiero otorgar los micrófonos aquí a mi compañera Lucelena Ojeda, quien estará a cargo del boletín informativo acerca de esta información tan importante para su empresa. Sean bienvenidos y cedo los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estén muy bien, vamos muy bien en el año y pues bueno, estamos esperando lo mejor para todos. Gracias a cada una de las personas que se dio el tiempo para acompañarnos. Sabemos que por ahí otras personas se nos están por conectar, pero bueno, nos vamos a dar inicio. Bien, primero que nada quiero hablarles del panorama, el panorama general. Hoy en día pues estamos hablando de que muchas organizaciones están enfrentando desafíos de inseguridad con temas, todo lo que tiene que ver con la cibernética. Y esto ha acrecentado finalmente el tema de COVID. 19 provocó pues un cambio masivo, ¿no? En el trabajo remoto, aumento en los ataques de phishing, de ransomware, y continúa afectando a organizaciones en toda la industria. Y las regularizaciones de privacidad continúan proliferando, incluidas multas y más altas por temas de incumplimiento, ¿no? Esto estamos hablando de que hoy por hoy el tema de la seguridad de la información de alguna manera para algunas empresas ha sido como una opción. Sin embargo, conforme las leyes se van regularizando, se va convirtiendo en una obligación, en una cuestión ya de cumplimiento. ¿Y qué pasa con esas empresas que están regularizadas de cumplimiento? Estamos hablando, por ejemplo, de normativas como el CITIPAC, estamos hablando como hoy la nueva normativa para lo que es el tema de energéticos, de grupos gasolineros. Todo eso viene modificándose en la actualidad con nuevas reformas o cumplimientos, pero realmente el objetivo no son solamente la grande industria. Estamos hablando de que estos objetivos empiezan a entregarse también a negocios. ¿Por qué? Porque pues hay un marco legal, hay un marco legal en el tema de lo que es la información, obtener información de terceros. Y en la actualidad, la mayoría de las organizaciones de hoy también están experimentando pues transformaciones digitales masivas, incluido el cambio de una infraestructura en la nube, la modernización de las aplicaciones. El cambio siempre va a representar un riesgo. Y las empresas pues hoy en día necesitan una forma de administrar su postura de seguridad en el entorno desafiante que hoy tienen, ¿no? De constante cambio. Las amenazas actuales continúan aumentando a un número de escala a medida que los atacantes sofisticados rompen estas protecciones convencionales todos los días. Hemos estado acostumbrados a que de pronto a algunas a herramientas que hemos usado en el pasado, las seguimos usando en la actualidad, en que no hay un plan de contingencia para nuestra empresa, nuestro organismo. Y la verdad es que las empresas con tendencia en el futuro, las que lideran la próxima era, están adoptando cambios a un ritmo más acelerado. Sus recursos están siendo accedidos por medio de un número creciente de componentes aislados, incluyendo empleados, proveedores, socios, clientes. Y estoy hablando de esto en como toda una cadena de valor. Todos utilizando múltiples dispositivos desde prácticamente cualquier lugar. De alguna manera estamos buscando la movilidad, estamos buscando la disponibilidad, pero todo eso tiene un precio, no nada más hablando de la herramienta, de las plataformas, sino estamos hablando del tema de la seguridad, la falta del plan de contingencia. ¿Qué pasa si? Y no es hasta que llegan determinados sucesos, y esa es la parte en donde yo quiero a un poquito más ahondar rápidamente, en donde, por ejemplo, una empresa como Tracer, que se dedica al mantenimiento, al soporte, a servicios especializados para con ustedes, de pronto es el día a día.
O sea, una empresa que no tomó una medida, una empresa que no optó por implementar una solución, un plan de contingencia, de pronto está en una situación más agravosa, ¿no? En donde esta situación se convierte en un alto costo por recuperar información, se convierte en una negociación con la delincuencia, se convierte en una pérdida total o finalmente pagar un alto precio por el rescate de esta información, o nos vamos todavía más allá, que es el que de pronto hay que hacer contrataciones temporales para la captura, ¿no? Tengo clientes en los que, escenarios en los que, por ejemplo, duraron 6, 7 meses. 6, 7 meses recapturando nuevamente todo aquello porque se perdió completamente. Y la verdad es que en soluciones que a lo mejor no se tienen que hacer manual, que pueden ser de una manera inteligentes, programadas, las tareas, todo, esto puede funcionar de manera fluida, en donde nada más ustedes puedan tener el reporte de este cumplimiento, ¿no? Entonces, nuestro trabajo como empresa es buscar que ustedes se enfoquen en su principal labor, en lo que mejor saben hacer, pero de pronto hemos adoptado como colaboradores en la empresa como diferentes funciones en donde ya no nomás hago mi trabajo, también me voy a encargar del respaldo, también me voy a encargar. Y las tareas manuales tienden a tener fallas. No es por falta de compromiso, de interés, pero pueden pasar situaciones, ¿no? Un día llegas y no hay luz, un día la persona no se presentó y no se hizo el respaldo, y fue el día que surgió un ataque, ¿no? Entonces, como esas experiencias de verdad que nosotros las escuchamos, ah, fácil es casi, de verdad que a la semana son 5 o 6 casos que continuamente, ¿no? Llega prospectos de fuera con situaciones muy delicadas. Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? Buscar salir de esa situación. Las empresas hoy en día están adoptando tecnologías como la nube híbrida para hacer coincidir la carga de trabajo adecuada en entornos de nube adecuado para una empresa de forma abierta, ¿no? Para poder entregar los servicios. ¿Y por qué se está haciendo esto? Porque el futuro digital de una empresa requiere seguridad. Requiere seguridad para poder brindar confianza, privacidad, resiliencia y cumplimiento. Y toda empresa exige reputación de parte de su proveedor. Una empresa depende de ello. La seguridad debe salvaguardar esta transformación clave, pero todos sabemos que lo abrumador y lo complejo que puede ser, porque de pronto el personal de IT está aprendiendo nuevas herramientas, están trabajando con situaciones, con casos locales dentro de su empresa, y aparte llega algo nuevo que hay que aprender, y de pronto es como muchas cosas que se tienen que adaptar, muchas cosas que se tienen que aprender, pero de todo esto, la verdad es que no hay un entrenamiento. Y eso es parte de lo que queremos quitarles a ustedes. Con este tipo de soluciones, nosotros buscamos que las soluciones sean prácticas, sean de alguna manera sus mejores aliados. El problema de alguna manera, pues el problema de muchos es que ven la seguridad como un enfoque de un mínimo esfuerzo para un cumplimiento tal vez de una casilla de verificación requerido por cumplir con una política o una regularización. Pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. En la economía digital actual, la confianza demostrará ser una ventaja competitiva, además de ser un requisito de cumplimiento. Hoy en día muchas empresas demandan que sus proveedores cumplan con determinadas normativas, certificaciones, ISOs y otras cosas para que puedan ser sus proveedores. Entonces, pues, ahora sí, en conclusión, ¿no? La seguridad tradicional no puede seguir seguir el ritmo, porque los programas de lo que se ha convertido en la ciberseguridad tradicional, pues no se crearon para manejar ese nivel. Y la complejidad de la transformación que se está produciendo en la actualidad, pues los lleva a más. Y muchas veces estamos limitados en lo que se quiere invertir en tecnología, cuando realmente del otro lado hay una inversión fuerte para los ataques que llegan, para los sucesos. Entonces, no solamente estamos hablando de temas de mala intención, hablamos de errores humanos, hablamos de fallas en los equipos, hablamos
ahora sí que un apagón y se fue el servidor y adiós, se descompuso la fuente, se dañó el respaldo y sin es que el respaldo lo tenía en el servidor. Entonces, como ese tipo de situaciones son en las que queremos invitarlos, ponerlos en perspectiva, que ustedes puedan ver y que pues hoy por hoy sabemos que la tecnología va a ser nuestro mejor aliado. Así que sin más preámbulo, pues quiero darle la bienvenida al ingeniero Alejandro López Trigos. Él nos acompaña por parte de la marca Acronis. Nosotros les les recordamos que TreeSide Backup Club es la solución que Tracer está manejando basado en una plataforma de inteligencia como lo que es Acronis, ¿no? El ingeniero que nos acompaña es consultoría en portafolio de soluciones de la marca completamente y en tecnologías tanto de on-premise como lo que es cloud, basada en la ciberprotección de información, los respaldos de esta, lo que es tema de disaster recovery, data protection, generación, despliegue de imágenes y de temas de monitoreo, el diseño y dimensión de soluciones, así como demostraciones y todo esto. En esta parte, pues el ingeniero nos va a acompañar. Le doy la bienvenida al equipo Acronis que el día por hoy nos está acompañando. Por ahí también nos va a acompañar un patrocinador, espero que se conecte, de hecho ya están en eso, pero le damos la bienvenida, ingeniero, le cedo los controles y bienvenidos a todos y cada uno de los presentes. Excelente día. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Vamos a dedicar un momento en esta hora para hablar sobre un par de temas muy importantes que son parte del tema de protección, no es todo, pero esto es parte importante. Estamos hablando de el respaldo de la información, la recuperación de esta información y un componente adicional que consideramos que debe ir sí o sí para tener un esquema mucho más completo, una capacidad de poder recuperarnos ante un problema, no solamente reconstruyendo la información que respaldamos en algún lugar, sino que es la recuperación ante desastres. La recuperación de desastres es parte de un plan que se llama Disaster Recovery Plan, el DRP precisamente, en donde se establece precisamente qué mecanismos, qué áreas, qué procesos, qué infraestructura y qué recurso humano va a intervenir y cómo para resolver una eventualidad como es lo que hemos estado platicando. ¿Okay? Y al final vamos a tener un tiempo para algunas preguntas y respuestas. Y entonces vamos a comenzar. Y efectivamente, hablando especialmente en estos últimos años con la pandemia, pues hay un nuevo mundo de amenazas. ¿Por qué a raíz de la pandemia? Porque es cuando a partir de esos años, hace 3 años aproximadamente, si bien ya existían amenazas, siempre han existido amenazas informáticas, pero a partir de esa fecha que cambiamos mucho la forma de trabajar, todo esto se exponenció. Y se exponenció porque todos nosotros que trabajamos en una compañía, en una oficina, en algún lugar, pues esa compañía se encargaba de ver el tema de seguridad. Nosotros llegamos a nuestra casa, utilizamos internet para jugar, para ver videos, para ver películas. Teníamos, sí, nuestro antivirus, pero no lo utilizábamos para trabajar como lo hacemos ahora o como ya esto yo creo que ya no va a cambiar. Parte vamos a regresar, parte va a seguir trabajando en casa. Entonces, se abre una puerta muy amplia a atacar y para perder información de forma sin intención, de forma accidental, a esa gran mayoría de gente que tuvo que quedarse a trabajar en casa, porque en la casa no había los mecanismos de protección que tenían las empresas. Si bien muchas empresas no era suficiente, y ahora vamos a ver que no es suficiente, y además los atacantes se han sofisticado mucho en cómo están atacando, en la generación de nuevas familias con técnicas muy, muy avanzadas para la infección de equipos. Entonces, este nuevo mundo, hay amenazas de varias formas, de varias naturalezas, naturales y de humanas. Lo que hemos visto aquí, las cifras que les voy a mostrar son cifras que hemos recopilado en este tiempo,
y que queremos dar una idea de cómo está y qué ha pasado efectivamente afuera en el ambiente empresarial, en el ambiente personal, en el ambiente comercial, en cuanto a este tipo de amenazas. Si bien estas cifras al día de hoy ya son mayores, estos números que vemos aquí ya son mayores, pues es como referencia, ¿no? de qué es lo que está pasando. Hablando de amenazas naturales, por ejemplo, simplemente el 6% de todas las interrupciones que fueron causadas en las empresas, 6% fueron por desastres naturales, que puede ser cualquier cosa, desde una inundación, desde, por supuesto, catástrofes más grandes como sismos, como huracanes, pero algún tipo de desastre natural que imposibilita continuar operando. Simplemente se va la luz, por ejemplo, y no tenemos plantas, no tenemos redundancia eléctrica, los equipos obviamente se apagan y independientemente de que se apaguen los equipos y esperar a que regrese la luz para que se continúen operando, la posibilidad de corrupción de información, la posibilidad de pérdida de información porque se detuvieron los sistemas de forma abrupta. Y por supuesto, amenazas que afectan las instalaciones, como me comentaba, inundaciones, incendios, terremotos, y eso tiene todavía más implicaciones más serias. El tema, por supuesto, de la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos afectó? No tengo que contarles más allá de esto qué es lo que cambió en todo el mundo laboral el tema de la pandemia, pero, por ejemplo, requeríamos ahora un nuevo tipo de planificación. Cuando sucede todo esto, no había ningún tipo de planificación, simplemente se mandó a todo el mundo a trabajar en casa y no hubo ningún tipo de planificación, no hubo preparativos, no hubo absolutamente nada que pudiera dar esa seguridad adicional que se requería. Y de ahí esa detonación de todos los ataques, de toda la pérdida de información que hubo. Y por supuesto que afectan a la población. Las amenazas humanas, que son las más, desafortunadamente, ataques, pero entramos a esa parte, fallos en hardware y en software, y hemos visto que hasta 30 millones de pymes, que es un número grandísimo, son vulnerables, si no es que más. De nuevo, para este momento ya son muchísimas más, son completamente vulnerables a los fallos informáticos, sobre todo porque la dependencia también a la tecnología ha crecido también de manera exponencial. Y lo peor de todo es que no hay una supervisión, no hay una planeación, no hay una conciencia de que esto es real, sino hasta que le sucede a cada uno, y yo he visto muchos casos así, hasta que no me sucede es cuando, híjole, no tengo respaldos, o los que tengo no sé si funcionan. Híjole, no tengo una solución que me ayude a identificar por dónde me están atacando, porque el antivirus detiene los virus, pero no detiene los ataques. No sé de dónde me están atacando. Entonces, esto es muy serio. La eliminación por accidental. 14% de las pérdidas de datos han sido provocados por errores humanos, como la eliminación, la sobreescritura. Y esto es accidental. Ya olvidémonos de lo que es provocado, ya sea por personas ajenas a cada institución o personas dentro de la propia institución con el objetivo de hacer daño por las razones que sean. Entonces, simplemente 14% han sido por errores, eliminando la información, y no tenemos respaldos, no hay redundancia, se sobrescriben archivos pensando que esos ya no servían, por ignorancia de cómo manejar un sistema de información o porque no era su labor, etcétera. Entonces, 14% de esas pérdidas son por 14 o más. Recuerden que todos estos pasaron ya arriba de estos volúmenes para estas fechas. Y el tema de ciberataques. Aquí sí, esto ha sido un crecimiento exponencial, un poco más, pero a partir de esos 3 años ha sido un crecimiento exponencial, al grado de que 93% de las empresas ya han tenido algún tipo de ataque, 93 o más. Ya no es cuestión de si nos va a tocar algún ataque, sino es cuestión de cuándo nos va a tocar un ataque y si estamos listos para eso y qué tipo de daño se va a realizar a través de ese ataque. En el mejor de los casos es un virus normal, que a lo mejor un antivirus no lo detecta porque es un virus de generación nueva, de día cero, y nos puede dañar. Pero en el peor de los ataques, en el peor de los casos, un ataque de malware, un ataque de ransomware, por ejemplo, que es lo que más ha crecido en estos últimos años,
el ransomware, en donde el ransomware no solamente es una amenaza que provoca la encripción o que podamos no utilizar nuestros equipos porque los deja encriptados, sino es una amenaza doble o hasta triple, en donde el ciberatacante lo que hace es encriptar los equipos, deja sin poder utilizar los equipos y pide un rescate para poder darles, o con la promesa de darles una llave para desencriptarlos. Esa es la primera extorsión. La segunda extorsión es se robaron la información. Entonces, dependiendo de la severidad de la información, es lo que se solicita por no divulgar esa información con todo lo que representa, temas legales, temas de multas, temas de reputación y, por supuesto, la propia información. Y el tercero es la amenaza de que más adelante, con ese mismo ataque que ya se realizó, pues no tenemos la garantía de que efectivamente eliminen la información, de que no más adelante vayan a amenazar o a extorsionarnos con volver a liberar otro set de datos, por ejemplo, y pedirnos un rescate a eso. Entonces, hasta hace 2 años, el costo que se estimaba en ese entonces era de $6 billones al año. Esto detona una industria nueva de generación de malware con gente especializada. Ya no son personas que por la pura maldad o por la pura curiosidad de generar un virus hacen esto. Esto ya es una industria que genera mucho dinero, que contratan gente especialista en temas de seguridad, en temas de generación, de desarrollo para esto. Entonces, por eso estas cifras. Y regresando un poco al tema empresarial, ¿qué es lo que hemos visto a nivel de actividades empresariales? Bueno, el 25% de las violaciones de datos en el 2019 fueron provocados por sobreescritura. El 51% de esas mismas violaciones fueron provocadas por ataques de algún malware. Y el resto por otras causas. Estamos hablando de un 36%, 26% adicional por otras causas. Porque se fue la luz, porque se descompuso el equipo, porque creímos que íbamos a hacer un respaldo en una memoria USB y esa memoria USB falló, o en un CD, un DVD, o lo subimos a un Dropbox, por ejemplo, pero eso no es un respaldo, es simplemente sincronización. Entonces, todos esos otros números es por todo esto, pero principalmente este número es el que es impactante, y de nuevo, este número ya es mucho mayor al día de hoy. Y esto sigue creciendo. Entonces, ¿cómo nos protegemos con respecto a esto? ¿Qué podemos hacer? 70% de las organizaciones es posible que sufran interrupciones en su actividad, y ustedes me dirán, mejor que nadie, cuánto les cuesta un día de inactividad, cuánto les cuesta una hora de inactividad de la línea productiva, por ejemplo, o de las operaciones, por parar la producción, por cualquier cosa. En este caso, por pérdida de información. ¿Sí? 93% de las empresas, como veíamos en el slide anterior, ya han sufrido un ciberataque en los últimos años, y es cuestión de cuándo nos va a tocar precisamente ese ciberataque. Y por supuesto, en tiempos de inactividad, pues cuánto representa para nosotros, para cada uno de ustedes, cuánto representa de sus compañías esta inactividad de los sistemas, de las líneas, de la logística, de los servicios, ya sea on-premise o cloud. El 40% que vemos aquí sufrieron una fuga de datos, que esta es otra de las cosas que conlleva también un posible ataque o una pérdida de información. Una cosa es perder información porque se dañó, porque no respaldamos, porque se descompuso el equipo, y otra cosa es fuga de información, que este es otro tema también completamente diferente, pero para que lo tengan también aquí en consideración, 40% hace 2 años, ahorita ya es mayor a este 40%, compañías tienen fuga de datos, que pueden ser intencionadas o pueden ser sin intención. La mayor parte, por supuesto, van a ser intencionadas, y que normalmente esa fuga de información se da de adentro hacia afuera de la organización, es decir, no por algún ataque. Sí hay mucho también en ese tema de ataques, pero también hay mucho de este 40% se debe a que los mismos colaboradores, ya sea de forma deliberada
o de forma accidental están fugando información, que no se dan cuenta de que esa información es confidencial, la están compartiendo, la están poniendo en lugares accesibles para todo público, información que ni siquiera saben que es sensible para la organización, la comparten, sale de la compañía. 4.1 horas en promedio es lo que se vio de inactividad por cualquiera de las causas que hemos platicado, 14 horas en promedio. Seguramente ustedes habrán visto casos en donde quizá sea menos, quizá sea más, días inclusive de un paro de labores por temas de sistemas, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos muchos ejemplos, seguramente los han visto. Uno de los más críticos, por ejemplo, para mi gusto, el tema de Costa Rica, por ejemplo. Hackearon los sistemas gubernamentales de Costa Rica, no podían importar, no podían exportar, no podían recibir camiones, no podían sacar, no tenían un control absolutamente de todo eso. Eso colapsó todo el tema en Costa Rica por inactividad, precisamente por un ransomware. $4,600 es el costo promedio que hemos visto en las empresas encuestadas, en las que fueron elaboradas este análisis, por no tener una planificación para lidiar con un tema de inactividad por cualquiera de estas causas. 545 horas en promedio de pérdida de productividad laboral de los colaboradores, porque simplemente no pueden hacer nada porque los sistemas no están funcionando. Eso multiplíquenlo por los costos de cada persona, por el perfil, por la criticidad, y pues eso es lo que realmente se está perdiendo, lo que se está generando por todo este tema de inactividad. Entonces, eso nos lleva, por ejemplo, a que hay que considerar nuevas cosas. Cuando tratamos de gestionar una compañía que está sujeta o que tiene ese riesgo de sufrir este tipo de problemáticas. ¿Qué cosas normalmente se deben considerar? Entre muchas otras, pero estas las que consideramos que son que no se habían contemplado y que ahora sí o sí se tienen que contemplar, ya no es una opción. Temas, por ejemplo, de normativas y cumplimiento. Al principio comentamos que precisamente en el tema de cumplimiento de normativas se han estado generando estándares, ya existían, siempre han existido, pero ahora se exigen con mayor frecuencia que se cumplan con certificaciones, con normativas en temas de cumplimiento para la protección de información, por ejemplo. Mejoras en la planificación a todos los niveles para las personas y de la compañía, con el tema de la protección de la información. Ubicaciones geográficas. Si bien, como contábamos, ya no es simplemente todo el mundo está trabajando en un solo lugar o en varios lugares de la compañía, ahora hay que considerar todo las diferentes ubicaciones geográficas tanto de la compañía como de nuestros partners, como de la gente, de los colaboradores que están trabajando, que tiene que ver presente con el tema de teletrabajo, que ahora eso causó mucha disrupción y que ahora hay que gestionarlo sí o sí, porque no hemos regresado a trabajar, o no al 100%, no como antes. Todas las personas están trabajando nuevamente en las oficinas y eso de nuevo no creemos que vaya a cambiar ya, va a ser algo híbrido. Entonces, este tema de teletrabajo, que va muy de la mano con ubicaciones geográficas dispersas, se tiene que considerar. Datos y dispositivos activos, por supuesto, en otros lugares, que también es relacionado con esto, pero ahora también con tener redundancia en los sistemas. Entonces, hay que tener la forma de gestionar estas ubicaciones geográficas dispersas, estos datos y la sincronización, la compartición de esta información en múltiples lugares. Por supuesto, es complicado, o para muchas empresas que no están preparadas, la obtención de estos datos para generar sus respaldos y sobre todo el tema de recuperación. Y aquí, por ejemplo, seguramente han visto que muchas empresas pueden decir, bueno, yo tengo mis respaldos, ¿ok? Y hago constantemente planes de respaldos y los pruebo constantemente. Está perfecto. Se han hecho pruebas de recuperación. ¿Cuáles son los mecanismos disponibles para realizar una recuperación? Una recuperación de un archivo, una recuperación de un equipo,
que está caído. Entonces, muchos de los casos que también yo he visto es que sí hay planes de respaldos, de comprobar que se están realizando los respaldos, pero no hay planes de recuperaciones, no hay ensayos, no hay un proceso para las recuperaciones, simplemente toma los datos y recupéralo. Sí, pero ¿qué pasa si no tengo la información? Si se perdió, si me la encriptaron en un ataque de ransomware, ¿cómo hago esta recuperación? Y protecciones también a otro factor nuevo en la cadena de suministro. Hablando de temas informáticos, por ejemplo, hay, hay familias de malware que se dedican, y así se llama el ataque precisamente a las cadenas de suministro. Esto a nivel informático se refiere a ataques en donde se usa software original, software de fabricantes confiables con los que siempre hemos trabajado, y a través de ese software es como se hace el ataque, la infiltración a los sistemas de la compañía. No es por un correo, por ejemplo, que sigue siendo un factor muy importante de entrada, pero ahora también atacan a través de cadenas de suministro, el software, las actualizaciones de las compañías con las que tenemos este software, se ataca también, se infectan las actualizaciones, y a través de esas actualizaciones, cuando se actualizan los equipos con esos parches liberados por el fabricante, no tendría por qué sospechar de un parche que viene liberado por el fabricante, y a través de eso se infectan nuestros equipos. Entonces, hay que también ahora considerar precisamente este tipo de ataques a la cadena de suministro, de forma informática, como lo acabo de comentar, o de forma física, directamente con nuestros proveedores, con nuestras compañías alternas de logística, por ejemplo, distribución. Entonces, todo eso es la cadena de suministro que también es vulnerable a este tipo de problemas. Exposición a un mayor riesgo fuera de la infraestructura normal de la IT, por supuesto, y esto también detonado por el tema del teletrabajo. Ya no estamos trabajando en la infraestructura de la compañía, se abre muchísimos puntos de acceso, uno por cada colaborador que esté trabajando en su casa, en un café internet, en donde sea. Ahí es un nuevo punto de riesgo para esto, y esto también hay que gestionarlo. La documentación, automatización de pruebas, tener por supuesto documentado, automatizado en el mejor nivel, y las pruebas que acabo yo de comentar precisamente en el tema de recuperación, por supuesto. La priorización de datos, sistemas y necesidades, que esto es parte, por ejemplo, de un DRP, y un DRP es una sección todavía contenida dentro de un plan más grande, que es el plan de continuidad de negocio, por ejemplo. Y por supuesto, el tema de comunicaciones y formación. Debemos también comunicar a los colaboradores, debemos entrenar a esos colaboradores para saber identificar riesgos, para minimizar esos riesgos en sus propios equipos, en las propias instalaciones, porque hasta ese nivel se llega. Hay ataques de estas organizaciones que han crecido tecnológicamente, inclusive para hacer reingeniería social, para poder infiltrarse a las instalaciones y desde ahí plantar un backdoor, por ejemplo. Y eso es real. Eso puede sonar a que es de película, pero es 100% real, y ha habido muchos casos al respecto. Desde, por ejemplo, les puedo mencionar una persona con la intención de meterse en las instalaciones sin credencial, puede llevar cargando cajas en sus manos con la intención de esperar a alguien que vaya a abrir la puerta. La persona que abre la puerta, por educación, por cortesía, le abre la puerta a la persona que va cargando cajas porque está ocupado de las manos, no puede sacar una credencial y deslizarla por el lector óptico, por ejemplo, y por esa noble intención dejan pasar a una persona sin autorización. Y de ahí se puede infiltrar, puede plantar rápidamente un malware en alguno de los sistemas. A ese nivel se llega, y eso es completamente real. Entonces, hablando específicamente de lo que vamos a platicar hoy, de estos dos casos en particular, de estas dos formas de protección, el respaldo y la recuperación de desastres, que son cosas muy, muy entrelazadas, pero que no son suficientes por sí solas. Entonces, lo que queremos ver aquí es precisamente hablar sobre estos temas. ¿Qué es la copia de seguridad a nivel general? Y la recuperación de desastres. Copia general de seguridad es básicamente tener una copia de nuestros datos
y mejores prácticas tener varias copias de nuestros datos en múltiples lugares, en múltiples medios de almacenamiento, por ejemplo. La recuperación de desastres es un complemento a esto de respaldar la información, pero es tener la capacidad, y esta es la palabra clave aquí, es ejecutar, la capacidad de ejecutar las cargas de trabajo, es decir, servidores con aplicativos en otro lugar, que puede ser, por ejemplo, infraestructura en la nube, fuera de sitio, para operar precisamente esas cargas de trabajo. Además de que tenemos, por supuesto, los respaldos. Entonces, esta es la palabra clave en el tema de recuperación de desastres. Infraestructura fuera de sitio para ejecutar nuestras cargas de trabajo, servidores y aplicaciones y continuar operando. En caso de algún desastre, alguna contingencia, inclusive en casos de mantenimientos programados en donde tenemos que hacer esos mantenimientos programados sobre los equipos, pero los equipos son críticos y necesitamos la ventana mínima, pero siempre haber una ventana para poder hacer esas aplicaciones, esas actualizaciones de los equipos, con los riesgos de que esas actualizaciones pudieran impactar a los equipos. ¿Cómo podemos mitigar esto? Precisamente con esta infraestructura en otro lugar donde podamos levantar esos equipos mientras hacemos el mantenimiento de esos equipos, no perdemos esa productividad. Entonces, es todo un tema esta parte. Aquí vemos una diferencia entre qué factores, funciones principales, que cubre cada una de ellas. Tenemos el tema de respaldos y recuperación ante desastres. Las funciones principales del respaldo es proteger la información contra pérdida de datos, que puede ser intencionada, puede ser malintencionada, puede ser accidental, puede ser por los propios sistemas, pueden generar una pérdida de información y, por supuesto, por ataques por malware. Entonces, los respaldos van a proteger frente a la pérdida de este tipo de información. Si seguimos, por supuesto, un plan adecuado, si lo implementamos de forma adecuada, si llevamos los controles de forma adecuada, la monitorización y las pruebas de este proceso. Porque no simplemente es tener nuestros respaldos, como comentaba hace un momento, yo hago mis respaldos en CDs y tengo una pila en una bodega de CDs, DVDs, que nunca sé si se realizaron correctos, si puedo leer de esos CDs o no. Y entre más CDs tenga, si necesito recuperar algo muy en particular, pues buscar, por ejemplo, en una pila de 2000 CDs, cuánto tiempo me voy a llevar en hacer eso, o en otros sistemas. La recuperación ante desastres, la función principal es proveer precisamente de alta disponibilidad para las aplicaciones, los equipos, y ofrecer una recuperación rápida. Yo no diría después de un desastre, sino más bien durante un desastre. Y por supuesto va a ayudar a que después de un desastre también se pueda hacer una recuperación. Pero aquí yo creo que yo cambiaría esto por durante un desastre. En cuanto a los dispositivos cubiertos o lo que requiere, por ejemplo, una copia de seguridades, por supuesto, vamos a respaldar servidores, estaciones de trabajo, dispositivos móviles, máquinas virtuales, y eso es lo que vamos a abarcar precisamente con el respaldo. Con un ambiente de disaster recovery, la intención es proteger los equipos físicos y virtuales, pero no a nivel del respaldo, sino a nivel del equipo completo, que podamos tener una instancia de este equipo. Una instancia es una copia, es el mismo equipo, pero instanciado, referenciado, creado en otro lugar, en donde yo pueda utilizar esta misma copia, esta misma instancia del equipo para ponerlo a funcionar. Y que pueden ser físicos y virtuales, de múltiples sistemas operativos soportados para poder tener precisamente esto. Los requisitos en temas de recuperación provenientes de un respaldo es que, bueno, voy a prever la pérdida de información, con lo que acabo justo de comentar, las consideraciones necesarias, de poder recuperar la información que fue perdida por alguna razón, la capacidad para restaurar y acceder rápidamente a elementos concretos. Por ejemplo, necesitamos recuperar un archivo, una serie de archivos, una carpeta, un equipo, y poderlos ubicar. Pero en la medida que tengamos un sistema eficiente para poder hacer eso. Vuelvo al esquema, vuelvo al ejemplo de, estoy haciendo mis respaldos en un DVD y tengo esos DVDs que genero diario, mensual, semanal,
tengo una pila en una bodega. Entonces, ¿cómo voy a acceder de forma rápida a encontrar algún elemento concreto? Tengo que leer todos esos CDs, ubicarlos. Si los tengo etiquetados bien, de todas maneras, aunque los tenga etiquetados, cómo accesarlos bien. Y ver si están disponibles, si no fueron dañados por humedad, por roedores, por lo que sea, esos medios, y restaurar esa información. Necesitamos un sistema eficiente, una solución que gestione de forma automática todo esto que vemos aquí, para que con muy pocos clics yo sepa qué es exactamente lo que quiero restaurar y el proceso de restauración sea automático. Para la recuperación de desastres, igual el tema de recuperación, aquí la palabra clave es la conmutación, es decir, no voy a hacer una restauración, puedo hacer una restauración, por supuesto, con el tema de respaldos, pero hablando de disaster recovery es una conmutación, es decir, un switch, se apaga un equipo, las cargas de trabajo críticas, por cargas de trabajo entendamos servidores, aplicaciones, workstations, inclusive equipos móviles, por ejemplo, equipos laptops, por ejemplo, son cargas de trabajo. Poder, una vez que estos equipos tienen algún problema, se apagan, no están funcionando, no están en línea, puedo hacer la conmutación, como bien lo comentamos acá, esta es una réplica, esta es una instancia de este mismo equipo, hago esta conmutación en otro lugar, en otra ubicación, que puede ser en la nube, puede ser otra ubicación física de la compañía. Una característica muy interesante de esto, que tiene que ver con la solución que queremos mostrarles, es libre de malware, que sepamos que está libre de malware, que cuando ya hemos hecho los respaldos tengamos la certeza de que ese respaldo no viene con malware, de tal forma que si hacemos una restauración, estamos restaurando también el malware y va a quedar inutilizable. Es sumamente importante esta parte. Y hacer una conmutación tras la recuperación, es decir, vamos a sincronizar la información que se trabajó durante el tiempo que este equipo estuvo levantado. Hay que hacerle esa sincronización de información hacia el equipo original para que queden sincronizados. ¿Qué infraestructura necesitamos en la parte de respaldos? Normalmente almacenamiento local, externo, como por ejemplo la nube, o otro almacenamiento que esté fuera de sitio, para almacenar precisamente nuestras copias de seguridad. En el tema de recuperación ante desastres, almacenamiento externo, pero de alto rendimiento. ¿Por qué de alto rendimiento? Porque estos equipos, estos no son archivos que vamos a recuperar, que vamos a transferir. Son equipos que vamos a levantar con base en este almacenamiento. Este almacenamiento tiene que ser de alto rendimiento para que el tiempo de levantamiento de ese equipo sea lo más rápido posible y ofrezca rendimiento al momento de estarse ejecutando en una locación distinta. Recursos, por supuesto, informáticos, cómputo, CPU, memoria y, por supuesto, infraestructura de red para poder redireccionar, conectar estos equipos que están en otra ubicación con el sitio, con las aplicaciones, con los usuarios, ya sea que estén locales o estén remotos, para darles precisamente la continuidad de la operación. Y por supuesto, software de administración de recuperación ante desastres, que tengamos una solución, así como tenemos una solución en los respaldos para gestionar, para accesar rápidamente a los respaldos, saber cuál es el que vamos a restaurar. De aquí mismo tengamos un software, una administración vía el software que nos permita levantar fácilmente sus equipos, ubicarlos, tenerlos disponibles en cualquier momento para ejercer una conmutación de estos equipos en el caso de alguna contingencia con los equipos. Tema de almacenamiento. Normalmente aquí vamos a necesitar almacenamiento que sea de uso poco frecuente, que conocemos como cold, es decir, no se accesa constantemente. Aunque también pudiéramos tener respaldos en almacenamiento de acceso más rápido. Normalmente este es más barato y que podamos tener más almacenamiento por menos costo, aunque también pudiéramos tener un almacenamiento de alta disponibilidad, dependiendo de cómo necesitemos hacer la recuperación. Pero normalmente para disaster recovery es donde vamos a tener precisamente este almacenamiento rápido, de acceso inmediato, que llamamos hot, o intermedio, un paso entre este y estos, y eso va determinado por la tecnología que utilice estos dispositivos de almacenamiento para poder darle el acceso a estas funcionalidades.
¿Cuál es el tiempo más o menos en promedio o típico en la recuperación? Que puede ir desde horas, quizá minutos en respaldos de a lo mejor de un par de carpetas, un par de archivos, minutos, horas, hasta inclusive días, dependiendo de qué tan grande sea el daño, cuántos equipos se ven involucrados, pueden ser días, pero normalmente en la parte de recuperación de desastres esto debe ser muchísimo menor, de horas a más tardar, dependiendo de igual cuántos equipos tengan esta contingencia, con el mejor de los casos que sea de minutos, muy pocos minutos para que estos equipos estén funcionando y continuamos operando. La frecuencia de uso, aquí vamos a ver, esto es una recuperación frecuente, dependiendo de cómo se van presentando estas eventualidades. Perdí mi información, se estropeó mi disco duro, entonces necesito recuperar de un usuario, de 10 usuarios, esto puede ser frecuente. Y la recuperación de desastres es en momentos críticos. Estos no lo vamos a tener en ejecución todo el tiempo, es únicamente en algunos momentos críticos en donde por alguna de las amenazas que hemos estado platicando necesitemos tener estos sistemas disponibles. Es un tema crítico para el negocio seguir operando en esos momentos. Entonces, esta es la frecuencia de uso que normalmente debemos tener en mente cuando pensemos en recuperación ante desastres. ¿Okay? Y este comparativo es precisamente no para tener uno o el otro. Lo mejor es tener los dos porque vamos a estar mejor protegidos y son funciones, si bien para la protección de la información, pero tienen características muy diferentes uno del otro y que son, como hemos comentado, se suman. La visión general, por ejemplo, y aquí viene ya el tema de la solución, Tracer Backup Cloud. ¿Qué tipo de ofrecimiento es el que queremos que ustedes vean que podemos ofertar para sus compañías? Y viene en dos sentidos. Es en automático, por el solo hecho de tener Backup Cloud, vamos a contar con todas estas funcionalidades de protección en la parte de respaldos en automático y que podemos extender dependiendo de cuáles sean las características adicionales que tengamos que cubrir o cosas muy específicas, cargas de trabajo muy específicas hacia ciertos equipos. Y la ventaja de esto es que es modular. Yo puedo extender estas capacidades para complementar lo que tengo. Si bien estas funcionalidades básicas cubren prácticamente el respaldo de cualquier equipo a diferentes niveles, aquí podemos tener funciones extendidas, como ahorita lo vamos a ver. Copia de seguridad a nivel de archivos. Por supuesto, tenemos la capacidad de respaldar un solo archivo o 10,000 archivos de un solo equipo o un archivo de 10,000 equipos. A esa granularidad podemos operar la solución. A nivel de discos, segmentar voy a respaldar el disco completo. Este equipo tiene 6 discos, pero solamente me interesa respaldar o solamente me interesa respaldar en este plan de respaldo el disco de los datos. En otro plan voy a crear un respaldo de los discos a nivel de sistema operativo para recuperar el equipo primero, por ejemplo. Imágenes, que es el equipo completo, es decir, todo lo que tenga el equipo para poder recuperar un equipo desde cero, sin que tenga sistema operativo. Este es a nivel de imágenes y, por supuesto, de aplicaciones. Que cubra todas las cargas de trabajo también es muy importante. Las cargas de trabajo más utilizadas. Los sistemas operativos, como en este caso Mac, Windows, Linux, cargas de trabajo de aplicativos, inclusive de servicios como Microsoft 365, Google Workspace, que podamos también respaldar la información de estos servicios en nube. Hipervisores y cargas de trabajo virtualizadas, VMware, Hyper-V y otros muchos hipervisores que están soportados. Opciones flexibles para almacenar los respaldos, no solamente en la nube, no solamente en ubicaciones locales. Por ejemplo, si tenemos una NAS con mucho almacenamiento, no solamente poder enviar ahí el almacenamiento, sino que podamos utilizar todos los medios de almacenamiento que necesitemos, tanto en nube, fuera de sitio y en sitio. Protección anti-ransomware, algo que igual vamos a hacer mucho hincapié en esto. Los ataques de ransomware están incrementando en frecuencia, en severidad y en número de empresas.
Necesitamos una solución que además que haga respaldos pueda protegernos contra ransomware, justo que es lo que tenemos. Copia de seguridad inmutables, almacenamiento. Vamos a ver un poquito más adelante sobre el almacenamiento inmutable, pero es básicamente que en un área donde no se pueden cambiar los respaldos para protegerlos en caso de pérdida accidental o malintencionada. Por supuesto, la parte de inscripción y de archivos comprimidos, que podamos respaldarlos, aunque estén cifrados y aunque estén comprimidos. Copia de seguridad con los diferentes esquemas. Por supuesto, el respaldo full lo damos por hecho porque los incrementales y los diferenciales dependen siempre de un respaldo full. Entonces, pero tengamos estos esquemas disponibles para hacer más eficiente, más funcional, más práctico o más crítico el tipo de respaldo que vamos a realizar sobre los equipos. Protección anti-malware y antivirus. Si bien esto es una característica muy interesante, muy importante, también los engines para detectar cualquier tipo de malware y cualquier tipo de virus, que como comentaba, hay virus ya muy especializados para evadir defensas tradicionales, evadir anti-malwares. Entonces, tenemos que tener esta tecnología de detección con base en heurísticas de diferentes formas, heurística de comportamientos, heurísticas basados en motores estáticos, dinámicos, en base en firmas tanto locales como en nube, para hacer este tipo de detecciones. Evaluación de vulnerabilidades, otra característica incorporada en el tema de TriSAC Backup Cloud, por ejemplo, para detectar vulnerabilidades. Muchos de los, la gran mayoría de los ataques provenientes del exterior siempre llegan por una vulnerabilidad encontrada, ya sea en el sistema operativo o sea en algún aplicativo instalado en ese equipo, pero siempre van a llegar a través de una vulnerabilidad. Y esos ataques son estudiados y redirigidos. Por supuesto, hay otros ataques como llegan por correo a través de un archivo que el usuario lo descarga y le da doble clic, pero muchas otras, y a partir de ahí se pueden disparar, buscar vulnerabilidades, o un atacante entra a la red y busca precisamente estas vulnerabilidades en los equipos para escalar privilegios, para hacer un movimiento lateral, para establecer una comunicación man in the middle, donde va a estar observando todo el tráfico de información por el tiempo que sea, por el tiempo que esa persona desee, para estar estudiando los dispositivos y poder brincar de uno a otro y ahí plantar los ataques. Y por supuesto, opciones de recuperación como lo que ofrecemos como una recuperación instantánea a través de la ejecución de una máquina virtual con base en ese respaldo. No simplemente es la recuperación de un solo archivo de una máquina, sino podemos tomar el archivo de respaldo y ese archivo de respaldo convertirlo en una máquina virtual, con lo que aceleramos el tiempo de recuperación. Y muchas otras funciones que están incorporadas en la parte básica, pero obviamente no van a caber aquí en el slide y nos va a dar tiempo. Funciones avanzadas, una extensión de estas funcionalidades de forma modular, se puede incorporar en el momento en el que sea necesario, en donde esta es una característica muy interesante, protección continua de la información, que nos va a permitir respaldar el trabajo diario de una persona. Si bien se va a respaldar cuando se ejecuta un respaldo, pero ¿qué pasa con el trabajo diario? ¿Qué pasa si no se ha ejecutado el respaldo de mi equipo y yo accidentalmente borré un archivo con el que estuve trabajando toda la mañana? Entonces, esta protección continua nos va a permitir proteger precisamente eso. Le voy a indicar a la solución que me respalde todos los archivos de esta aplicación o este archivo en particular. Cada vez que yo le dé el botón de guardar, de save o guardar cambios, este archivo se va a guardar, independientemente de que se va a respaldar cuando se ejecute el respaldo programado de ese equipo. Copia de seguridad para aplicaciones en particular, clusters de SQL Server, por ejemplo, clusters de Exchange, bases de datos como MariaDB, MySQL, Oracle y SAP HANA. Podemos respaldar estas bases de datos a nivel de las bases de datos, inclusive a nivel de tablas. Podemos hacer esta granularidad. Mapa de protección de datos y una funcionalidad para identificar y que la solución nos identifique si estamos incluyendo la información en los respaldos o no, si por alguna razón, por descuido, por frecuencia de la ejecución de respaldos, no estamos incluyendo, por ejemplo, la información que debe ser respaldada. Entonces, esto nos va a indicar que hay un problema en ese respaldo y hay posiblemente información que no estamos incluyendo. Y esto nos va a ayudar para que no llegamos con la sorpresa de que cuando queremos hacer una restauración, ¿qué crees? La información no está en ese respaldo. ¿Por qué? Porque no se respaldó con la suficiente frecuencia,
o porque simplemente excluimos ciertas carpetas, ciertos archivos, ciertas unidades. Entonces, con esto podemos detectar de antemano esto, modificar sus planes y evitar esas desagradables sorpresas de no tener la información respaldada cuando creíamos que la teníamos respaldada. Procesamiento fuera de host, esto nos va a permitir generar otro tipo de planes en tiempos diferentes para no agrandar las ventanas de respaldos de los equipos. Cuando tenemos esos constraints, esas restricciones, podemos utilizar esta funcionalidad para ejecutar una réplica del respaldo, por ejemplo. O sea, yo no puedo dedicarle tanto tiempo al respaldo, sé que tengo destinada una hora, necesito ocupar esa hora, pero necesito hacer 2 copias de ese mismo respaldo. Puedo programar el plan para que se ejecute en ese horario, sé que se va a tardar una hora, pero después, a través de esta funcionalidad, puedo tomar ese respaldo que se generó al final del día, al final de la semana, y mandarlo a una ubicación diferente. Y ya tengo 2 copias de ese respaldo. Hablamos del almacenamiento inmutable, por ejemplo. Es una característica que nos va a proteger precisamente contra diferentes cosas, contra eliminación accidental o malintencionada inclusive, contra ataques de ransomware, contra hackers, es decir, podrán a lo mejor eliminar los respaldos de algún dispositivo donde lo hayamos enviado, pero tenemos una copia que está en almacenamiento inmutable, en donde nadie va a poder modificarlo, nadie va a poder eliminarlo, sino hasta que se complete cierta política que nosotros definimos. Y aquí va a estar este respaldo, el cual podemos utilizar para poder solamente recuperarnos en caso de este tipo de situaciones. Actividad externa maliciosa, eliminación de datos, por ejemplo, y otros factores. Hablando un poco de la recuperación de desastres, esto ha cambiado un poco. Vamos a hablar en este periodo de 30 años, en donde en la década de los 90 se hacía un centro de datos con co-ubicación probablemente, donde dependíamos del hardware, de infraestructura compleja de redes. Por supuesto, el tema de licenciamiento era un tema. Plataformas de replicación, y esto es extremadamente costoso. Cantidades masivas de almacenamiento para alojar toda la información. Hasta hace 20 años se dio un enfoque híbrido, una evolución en el enfoque. Las licencias seguían siendo costosas, pero ahora para administrar los data centers a nivel cloud y locales, era muy complicado enlazar precisamente y hacer esa replicación entre esos data centers híbridos, en la nube y en locales, coberturas limitadas. Muy limitadas por anchos de banda, por ubicaciones físicas, por data centers, la ubicación de los data centers. Y últimamente tenemos ya que esto se ha resuelto favorablemente. Por ejemplo, ahora es sumamente rentable tener cargas de trabajo en la nube. Son mucho más costo-beneficio tenerlas en esta parte. La facilidad de uso es increíblemente más fácil que en esta parte. Simplemente hay cuestiones de clics. Y son llaves, son soluciones listas para usarse, llaves en mano. Básicamente, ¿quién necesita una recuperación de desastre? Prácticamente cualquier empresa que tenga una gran dependencia con TI, que maneje información, que tenga servidores críticos en los cuales las operaciones de negocio dependan de la operación de sus equipos. No importa la industria en la que esté operando, prácticamente es cualquier compañía que esté sujeta a esa dependencia, a esa criticidad de los equipos. Y hay otros factores como, por supuesto, cumplimiento normativo, por ejemplo, con partners incrustados en las cadenas de suministro. Este también es un tema importante. No hay recursos técnicos ni a nivel de TI, ni a nivel de personas para cubrir esto, por supuesto. Requerimientos técnicos, bueno, nuestra solución cumple con, por ejemplo, estos tipos de estándares y cuadros normativos para el cumplimiento de la protección de la información. Y con esto puede estar seguro que al tenerlo van a estar sujetos a estos marcos normativos de cumplimiento. Un poquito sobre las cargas que soportamos en ambiente de disaster recovery, por supuesto máquinas físicas virtuales de sistemas operativos Windows y Linux, que son los que se utilizan principalmente para tener esas cargas. Plataformas de virtualización, por supuesto soportamos plataformas de virtualización, las más comúnmente utilizadas, las más comerciales, para
tenerlas en el ambiente de Disaster Recovery, y aplicaciones con las que podemos interactuar, las que podemos tener, por ejemplo, una replicación integrada, como este ejemplo de SQL Server Always On. La arquitectura es muy simple, sumamente simple. Tenemos un administrador que va a estar gestionando a través de con una consola web centralizada, donde gestiona todas las funciones, donde van a estar los servidores disponibles para hacer tanto respaldos como la gestión del ambiente de recuperación desde la misma consola. La infraestructura va a estar en la nube, donde se va a estar el almacenamiento, tanto hot como cold. Van a estar ahí los equipos, ahí se van a aprovisionar de forma automática. Yo no tengo que hacer ningún aprovisionamiento de estos equipos cada vez que los necesite, ya están ahí y solamente los enciendo. Y todo el tema de redes va a estar ya disponible. De nuevo, yo no tengo que hacer absolutamente nada para proporcionar esta infraestructura de red. En mis entornos únicamente tengo los ambientes para máquinas virtuales con cualquier hipervisor y cargas de trabajo independientes, ya sea físicas o virtuales, con aplicativos, tanto para sistemas operativos Linux como Windows. Y una parte de las características de las funcionalidades es que puedo tener una recuperación automatizada, es decir, yo puedo hacer un failover en mis equipos, mantenerlos operando durante el tiempo que sea necesario, pero también tengo una recuperación automatizada para máquinas virtuales, es decir, voy a hacer un failback hacia infraestructura virtualizada, lo que va a reducir la ventana que necesito para recuperar mi operación. Esta recuperación a nivel de máquinas virtual acelera muchísimo el proceso de recuperación tras una contingencia. Y eso está disponible también para ser utilizado. Compatibilidad con conectividades a través de conexiones VPN seguras, estándar, por ejemplo, con túneles IPsec, para conectar múltiples sitios de forma local hacia el sitio del ambiente de Disaster Recovery. Nuestra compañía tiene diferentes data centers o ubicaciones donde están los servidores distribuidos en esas ubicaciones. Podemos establecer cierto tipo de conectividades VPN seguras para enlazar mis equipos, tenerlos administrados y hacer tanto el failover como el failback de forma automática. Compatibilidades con varias redes, igual, así como tenemos compatibilidad con VPNs IPsec, podemos establecer diferentes opciones adicionales para dar conectividad a esos equipos que están en el ambiente de Disaster Recovery de forma muy, muy fácil. Esto es increíblemente fácil de configurar. Inclusive en una de estas, esta en particular, que se llama Cloud Only, es un check en una casilla de configuración a la creación del equipo, donde establecemos, por ejemplo, una IP pública para este equipo, y a través de esa IP pública podemos conectarnos a este equipo que va a estar en la mente de Disaster Recovery. Eso se llevó un segundo en darle ese clic, ubicar la casilla y darle clic y tener esta conectividad. Y hay otras formas de conectividad que también podemos establecer para las cargas que están en la mente de Disaster Recovery. Algo muy crítico también aquí en el tema de seguridad en cuanto a que esos respaldos que se utilizan para hacer el failover, porque es una característica de esta solución, que utilizamos los respaldos y por eso este tema combinado entre respaldos y Disaster Recovery, esta solución toma los respaldos de los equipos y los convierte en máquinas virtuales que van a estar en la nube para hacer ese failover y ese failback. Con todo el tema de seguridad, por ejemplo, podemos encriptar estos respaldos y gestionar las llaves de encripción de forma automática. No tenemos que memorizar las contraseñas, las podemos gestionar directamente, que van a estar no visibles para cualquier persona y se pueden utilizar para hacer los failovers de los equipos. Casos de conmutación. También mencionamos al principio que es muy importante tener los respaldos generados sin malware, y desde aquí vamos a poder precisamente llevar a cabo esta función, verificar la validez de nuestros respaldos, que no tengan malware, que estén libres de malware, y en el caso de que sean identificados con malware, en el momento en el que se hace una recuperación, este malware se elimina de ese respaldo para asegurar que la recuperación es completamente limpia. Y bueno, con esto terminamos. Perdona, ya me tomé un poquito más de tiempo aquí. En resumen, es
el objetivo es tener menos tiempos de inactividad en esas cargas críticas a través de un sistema integrado con múltiples funcionalidades, centralizado desde una sola consola, que minimice, por supuesto, la complejidad. Es sumamente sencillo utilizar esta solución para administrar tanto los respaldos como la parte de protección vía Disaster Recovery, con el afán de proteger precisamente a la compañía para evitar todo lo que acabamos de platicar, minimizar estos riesgos al mínimo, así que haciendo un juego de palabras aquí. Y bueno, estas son lo que yo quería compartir con ustedes. Perdóname que me tomé un poco más de tiempo, pero le regreso aquí al micrófono si es que hay alguna pregunta. De parte de Tracer Ingeniería queremos otorgar el presente reconocimiento a Alejandro López Trigos por su valiosa presentación el día de hoy en el seminario Que tu negocio no se detenga por pérdida de información, realizado hoy martes 21 de febrero. Muchísimas gracias. Por nada, gracias a ti por el excelente trabajo. Muy amable, muchas gracias. Te lo hacemos llegar por correo electrónico. Y pues bueno, el tema de la encuesta, aquí en la parte del chat les compartimos este link y el código para que ustedes puedan resolver esta encuesta. Recuerden que es importante para que en su correo electrónico esté lo que es la presentación y la grabación misma de este evento. Entonces, ahí en pantalla voy a dejar un minuto para que ustedes puedan escanear. De igual forma está en la parte del chat. Ok, estos son los premios a otorgar. Estamos hablando de 2 bocinas Alexa Echo Dot 5ª generación. Lo que tienen que hacer ustedes es tomar una captura de pantalla en el dispositivo que ustedes estén conectados ahorita mismo. Hay que tomarle fotografía y hay que compartirla en nuestras redes sociales. En estos momentos ya se encuentra la publicación hecha. Es esta fotografía que aparece en gris y hay que agregarle el título de la leyenda, hashtag respaldos nube Trizac. ¿Ok? Ustedes nos encuentran como Tracer. El siguiente requisito que se les pide, ahora sí que es el completar la encuesta. Ustedes ya me están apoyando en eso. Hay que darle like a nuestra página de Tracer si no son seguidores todavía. Hay que acumular la mayor cantidad de likes a esa fotografía. Recuerden que se requiere ¿qué será? 70 likes, sí, 70 likes como mínimo para ustedes poder reclamar cada uno de los premios. Son solo 2 premios, primer y segundo lugar. Una vez hecho esto, permítanme. Les comento que el cierre de conteo de likes sería hoy, 21 de febrero, a las 10 p.m. El anuncio de los ganadores sería el día de mañana, 22, en nuestra página de Facebook a partir de las 10 a.m. Se tomará fotografía para dar fe y legalidad de la entrega de los premios también. Y, ojo, muy importante, no se vale utilizar bots o utilizar grupos para generar likes para tener mayor alcance, ¿no? Nosotros vamos a estar pendientes de esos. Próximos eventos, tenemos un curso en línea, Prepara y Domina tu Declaración Anual 2022. Este va enfocado a personas morales, aplican también los sistemas Compaqui. En pantalla aparece el temario. Y pues bueno, este evento tiene una inversión de 990 masiva y hay precio especial de 4 más personas por empresa, se les hace un pequeño descuento. Y pues bueno, se incluye el material, lo que es la presentación y guía del curso práctico. Se entrega también reconocimiento electrónico por asistente con valor curricular y este evento sería el 23 de febrero, entonces pasado mañana, entonces aún tenemos lugares por si gustan acompañarnos. El evento es de 9 a 12 p.m. y pues bueno, ahí aparece también el código QR para que ustedes puedan registrarse directamente. Tenemos un seminario gratuito, manejo de segmentos de negocio, a cargo de nuestro ingeniero Giovanni Roque Morales. En este evento, pues sería el jueves 9 de marzo, de 10 a 11 a.m. En pantalla aparece también el temario, qué son los segmentos de negocio, cómo determinar el uso de segmentos de negocio. A cada movimiento de pólizas se asignan segmentos y a cada segmento se asignan ingresos y gastos. ¿Okay? Este es un evento totalmente gratuito. Síguenos en redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn como Tracer. Igual ahí en pantalla aparece nuestro WhatsApp para que ustedes puedan tener una comunicación un poquito más directa con nosotros. Y pues bueno, no queda más que agradecer. Vamos a dejar, repito nuevamente, un espacio de unos minutos para que cualquier duda que tengan con respecto a la dinámica o si tienen alguna pregunta de lo que fue la presentación, nosotros poderla resolver.